cómo una visita a San Juan de los Lagos cambió mi vida. Bueno, cerca del año 2010 yo hice una visita al santuario mariano de San Juan de los Lagos. Y yo iba con mucha soberbia. Yo le decía a mi esposo que yo pues entendía y me identificaba con la devoción de la Virgen de Guadalupe, porque la imagen de la tilma es un milagro palpable, pero que no entendía estas devociones de otras imágenes hechas por manos de hombre. Yo iba con esa mentalidad, esa soberbia. Pues al llegar me van platicando las historias. Cuando subíamos para el templo, son unas calles empinadas, decían que había personas que acostumbraban subir de rodillas para cumplir mandas y llegaban obviamente al templo ya con las rodillas sangrantes. Esto me llamó mucho la atención. Cuando yo entro a la iglesia, estoy en el marco de la puerta, veo la iglesia muy bonita, veo el suelo muy suave, era de madera y madera gastada, y no sé por qué se me vino a la mente que era muy suave ese piso, y se me viene al corazón la idea de entrar de rodillas para agradecer la vida de mis dos pequeñas hijas. Ese movimiento de agradecimiento, que obviamente venía de Dios, es algo bueno. Sin embargo, para las personas que son muy orgullosas, muy soberbias, tienen el corazón muy duro, es más fácil agradecer que pedir, porque para pedir es reconocer que necesitamos. Y yo en ese momento ni siquiera podía pedir, o sea, no es que no pudiera pedirle a Dios que necesitara algo, pero a veces se requiere más humildad para acercarnos a Dios, para pedirle algo que para agradecer. Entonces pues yo llegué y dije, bueno, voy a agradecer. ¿Quién era esa mujer que iba a entrar de rodillas a la iglesia? Yo nací en una familia católica, practicaba, iba los domingos a misa. Sin embargo, pues a los 18 años dejé de ir a misa, iba esporádicamente 1 o 2 veces al año. Nunca había hecho una buena confesión en mi vida por vergüenza, porque era pues tímida. Por lo tanto, todas mis comuniones eran sacrílegas. Yo tenía una fe mezclada con religiones paganas, es decir, yoga, metafísica, nueva era. Me gustaba creer o intentar leer las manos, la adivinación, todas esas cosas. Y bueno, lo peor era que yo no entendía, no conocía el estado de mi alma en ese momento. Así entré a esa iglesia de rodillas. A mitad del camino me di cuenta de lo difícil que era avanzar, sobre todo cuando no estás acostumbrado a ponerte de rodillas. Y yo sentía que no podía más. En eso una mano samaritana se me ofrece, me apoyo de ella y con ese apoyo llego hasta el final y termino. Me sentí contenta, ¿verdad?, de cumplir. Hacemos un recorrido, nos explican un poco de la imagen, de los muchos milagros que se han conseguido de Jesucristo a través de la intervención, de la petición de su madre. Y yo no sabía ni me imaginaba que ahí iba a recibir también un regalo muy grande, muy grande. Hacemos un recorrido y en la parte de atrás de la iglesia me doy cuenta que hay una serie de confesionarios y pensé, bueno, aquí me puedo confesar bien. No sé por qué pensé esto, porque yo en la ciudad que vivía tampoco conocía a los sacerdotes, así es que tampoco hubiera sido muy difícil que fuera a confesarme. Sin embargo, ahí siento ese deseo de hacer una confesión sincera. La primera confesión sincera de mi vida, no la única, porque después de ahí siguieron varias, porque cuando uno está tan cegado espiritualmente hay muchas cosas que no sabes ni siquiera que eran pecado. Entonces ahí hago la primera confesión sincera y me sentí muy bien. Sin embargo, en ese momento no hago un cambio radical de mi vida. Fue como empezar a ver claro, pero no fue un cambio radical. Se fue suscitando una sed de Dios en mi vida. Dios me llama 2 años consecutivos el mismo día. Yo obviamente no sabía qué día era, cuando de repente tengo una sed desesperante por ir a confesarme. Voy a varias iglesias hasta que alguien me dice que es Jueves Santo, no va a haber padres a menos que vaya a catedral. Voy y bueno, logro confesarme. Bueno, sentí una paz, una tranquilidad, es como que si me hubieran sacado, me estuviera ahogando y me hubieran rescatado. Empecé a asistir más a misa, pero no de forma cotidiana, no cada domingo. Y al año siguiente, la misma sensación, la misma desesperación. Vuelvo a buscar una iglesia y me vuelven a decir lo mismo. Es Jueves Santo, los sacerdotes están en catedral. Obviamente ya me doy cuenta de que la casualidad, porque este mismo día siento lo mismo. La sed de Dios cada vez iba más en aumento. En el 2013 por fin empiezo a dar pasos constantes y firmes para acercarme más a Él. Ya ahora sí, practicando mi religión de una forma cotidiana, asistiendo a misa regularmente los domingos, confesándome regularmente, conociéndolo más, evangelizándome, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque creo que ha sido una conversión lenta y no tan radical como otras. Bueno, a veces hay corazones que son muy duros, muy soberbios, como
creo que era o es el mío, pero ya no tanto como antes. Hay más tiempo, hay más resistencia para dar ese paso, ese sí. Ahora, aunque no voy a decir que soy un modelo de santidad porque pues nada que ver, sin embargo, camino firmemente hacia ella. Ahora me siento feliz, me siento plena, tengo una relación de amor con Dios trinitario, siento que cada vez lo voy conociendo un poco más, un poco más. Nunca me gustaría regresar a la soledad, al vacío, a la negrura de la vida sin Dios. Claro que sé que esto no depende de mis fuerzas, sino de Él, de su gracia, de que me sostenga. Con el tiempo, con los años, conforme fui acercándome más a Dios y comprendiendo, entendí que esa primera confesión fue el regalo que consiguió mi madre para mí. Esa gracia de ese corazón tan duro, tan alejado de Dios, que no tenía ni idea de dónde estaba metida. Y empecé a salir del hoyo espiritual en el que me encontraba. Bueno, este es un pequeño testimonio de mis primeros pasos del regreso a casa, del regreso a mi fe.